Entonces, ahora sí, ya conociendo estas herramientas, nos vamos al marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? El marco de referencia está compuesto por 5 partes, toda la parte teórica que yo necesito para realizar mi trabajo. En este caso, el estado del arte, el marco teórico, el marco conceptual, el marco histórico, el marco legal, que son los esenciales. El estado del arte, ¿en qué consiste? Es el estado en el que se encuentra la investigación. Se dice que básicamente es una investigación documental, es una producción investigativa, teórica o metodológica y que enriquece la investigación. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo pues no se ha hecho ya? ¿Cómo sabemos cómo partir? ¿Qué modelo usar? ¿Qué variables utilizar? Pues necesitamos un estado del arte, algo que nos diga qué se ha hecho y cómo puedo ir yo por ese camino. Entonces, también podemos decir que algunos le llaman antecedentes de la investigación. Bueno, aquí hay que aclarar que no es lo mismo que los antecedentes de la investigación. Sin embargo, hay algunos que pues lo colocan así, ¿no? Los antecedentes tienen que ver con obras, pero pues relativas a nuestro tema. Esto es un poquito todavía grande para ver qué se ha hecho sobre el tema y todavía tenemos varias cosas. Se hace una revisión bibliográfica, pues y se busca en síntesis determinar el estado en que se encuentra el problema de investigación para partir de este punto. Esta investigación documental parte del conocimiento que ya existe y para eso pues ya lo que teníamos que haber hecho es haber hecho una búsqueda de investigación, o sea, en la web, pues en las bibliotecas, en todo lado, para haber sacado todo esto. ¿De dónde vamos a sacar? De textos, de autores que hayan trabajado en temas de investigación. Hay que verificar la validez de las fuentes, implica leer, analizar, seleccionar, y ojo que hoy la tenemos mucho, pero mucho más fácil. Podemos utilizar algunas inteligencias artificiales que van a permitir mucho más fáciles. ¿Para qué sirve? Enriquecemos la investigación, evita repetir investigaciones realizadas y amplía el conocimiento sobre el problema. Esto se hace al principio, ¿no? Podemos ver entonces investigaciones del mismo tema, tratamiento que se ha llevado, tesis o trabajo de grado, publicaciones académicas, y tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: ¿qué métodos y técnicas ha utilizado? ¿Cuáles han sido sus teorías utilizadas y cuáles han sido sus resultados obtenidos? Utilizamos base de datos, organizamos la investigación y a partir de eso redactamos de lo general a lo específico utilizando APA. Para esto tenemos ciertas etapas. Tenemos esta etapa, por ejemplo, heurística y hermenéutica. ¿Qué es la etapa heurística? La preparación, la exploración, la descripción, la selección, la recolección y la formulación. Y pues luego de eso tenemos la fase hermenéutica, que no es otra cosa que la interpretación, la construcción teórica y la publicación. Pero no se asusten, en realidad, pues en síntesis, la fase heurística es buscar los documentos, leerlos, describirlos, seleccionarlos. Pues no vamos a tener un montón de trabajo todavía, pero luego de eso, pues que tenemos que hacer interpretarlos, y para interpretarlos, pues nosotros nos hacemos este cuadrito. En otras palabras, llenamos este cuadrito: título, autor, problema, objetivo general y todo lo necesario. Entonces, una vez que llenemos cada uno, pero esto no es llenar por llenar, son de aquellos trabajos que son relativos a nuestro tema. Luego de hacer esto, pues nos puede servir bastante bien, pues hacer esto, ¿no? Resumir aquella documentación, y esto puede hacerse por tipo de tema, en algún caso será por año, en algún caso será por el tipo de autor, qué sé yo. Ese hilo conductor de cómo se ha hecho la investigación en esta materia, pues nos va a dar esto, donde podemos ver, por ejemplo, aquí hay documentos de teoría base, de simulación, de experimental y otros, y aquí están los autores. Esto ya es un estado del arte. Esto nos va a permitir decir, pues yo me baso en este lado nada más, o quizás en este otro, y eso va a permitir que nosotros podamos ahondar nuestro tema sobre algún punto que queramos, y no estar pues navegando por todo, sobre todo. Ya que tenemos el estado del arte, pues podemos, antes del marco teórico, podemos plasmar todo esto en antecedentes que sean solamente de ese punto, ¿no? Del tema que estamos investigando. Hay diferentes tipos de antecedentes. Hay antecedentes, por ejemplo, de la empresa o del lugar donde estamos investigando, y antecedentes teóricos. En este caso, pues también vamos a ver después cómo hacer eso de los antecedentes teóricos ya para el tipo de investigación tecnológica, por ahora solamente en la investigación científica. Vámonos con el marco teórico. Cuando nosotros hablamos del marco teórico, pues ¿de qué estamos hablando? Esto es ubicar el tema dentro del conjunto de teorías existentes.
precisar en qué corriente de pensamiento se inscribe, describir cada uno de los elementos de la teoría que se darán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. Y a partir de esto, pues la teoría nos va a dar la oportunidad de aproximarnos a los fenómenos cotidianos de una manera rigurosa y pues con mayor conciencia. Es decir, la teoría da la base para que nosotros sigamos. Una mala teoría pues nos va a dejar como que pues muy cortos en la investigación, pero una buena base teórica nos va a decir cómo hacer las cosas. Esta teoría sirve para entender la realidad, para explicarla y para sistematizarla para ciertos fenómenos. ¿Qué es entonces? Es un análisis sistemático, porque lo vamos a hacer paso a paso, y sintético de las principales teorías que tienen que ver con nuestra investigación. Y pues nos sirve para hacer una guía de la investigación, para ver qué datos debemos captar, para conducir y cuestionar o reformular el problema de la investigación, para orientar la investigación. O sea que sin la teoría probablemente pues nuestro problema esté mal planteado. Eso implica que vamos a buscar y leer, y esa fase pues puede ser la más morosa, pero también la más importante. Si no hacemos esta fase, puede que nuestra investigación pues esté yendo por todo lado, así que la fase teórica es muy importante. Delimita el área de investigación y nos sirve esencialmente para formular hipótesis, manejar variables y homogeneizar el lenguaje técnico pues basado en criterios y conceptos básicos. No debe buscarse en un solo lugar, la mayor cantidad de fuentes que sean posibles, y se debe comprobar si es útil o no, y pues encontrar solo los textos que nos sirven. Si hay textos que sirven para encontrar otros textos, pues esos van a ser desechados, pero a veces son importantes porque nos dicen, no, en tal lugar vas a encontrar, entonces hay que ir viendo. Cuidar la fiabilidad de los documentos, distinguir entre hechos y opiniones. Hay que distinguir bastante bien si es lo que opina el autor o lo que pues está siendo de verdad. Las fuentes sobre el tema y pues mejor si tienen consistencia. Sobre las referencias, pues pueden ser cercanas al planteamiento, semejantes, más recientes, mejores, la rigurosidad, la calidad, pues la recolección, el análisis, todo eso que nos va a servir. Hacemos, ¿qué funciones tiene entonces? Previene de cometer errores, orienta el estudio, centra el problema, pues detecta literatura, fuentes primarias, secundarias, terciarias, y además pues esa teoría básicamente son los libros, artículos y todo lo demás en teoría que le va a dar base a nuestra investigación. Una vez que nosotros tenemos eso, pues ¿cómo escribimos? Podemos hacer, pues hay diferentes métodos. Por ejemplo, tenemos el método del mapeo. Aquí, pues si ustedes recuerdan, teníamos unas variables. Esas variables, pues, que vienen de ¿qué? De la formulación del problema y de la hipótesis. Pues las podemos hacer de la siguiente manera. Por lo menos dos variables que tenemos, pues lo que vamos a hacer es definirlas, dimensionarlas, medirlas y ver sus modelos. Este es un método. Entonces, ¿qué hago? Defino, ¿no? Por ejemplo, la esencia, pues, ¿qué tiene? ¿No? Medida múltiple de los atributos organizacionales, es una medida perceptiva de los atributos individuales, veo sus dimensiones, ¿no? Más de 85 distintas, dice, se ha considerado la mayor frecuencia en la literatura, entonces veo qué dimensiones tiene, qué instrumentos se han tenido y qué modelos se han tenido para este clima organizacional. Esta es una forma, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo voy a escribir ya lo que viene siendo. Otro ejemplo, y pues es el que normalmente uso, es hacer índices, ¿no? En los índices deben estar sí o sí las variables que yo he encontrado, ¿no? Las dos variables esenciales de mi tarea. Y con esto yo voy escribiendo. Entonces, ¿cómo hago el marco teórico? Coloco los datos importantes y en mi marco teórico pongo fulanito de tal dice esto, fulanito de tal dice esto, y yo digo esto. Esto, por supuesto, con las normas APA. Aquí está el método de índice, por ejemplo, imagen de candidato, imagen de partido, y aquí todo lo que tiene. Entonces voy escribiendo parte de eso. Todo tiene que llegar a un punto y tiene que estar relacionado con el problema y con la hipótesis. Luego de eso, tengo yo lo que se llama el marco conceptual. El marco conceptual, pues debe ser ese marco donde yo voy a colocar el concepto de aquellas palabras importantes. Es decir, aquí ya no interesa ver lo que digo yo, sino directamente los conceptos, ¿no? Los conceptos. En algún caso sí, pues ya queda definido en el marco teórico el sujeto A decía esto y el sujeto B decía este otro, pero yo digo esto, ese concepto que he colocado, pues ya coloco mi marco conceptual, que viene siendo una especie de glosario o un tesauro, pues que va a tener nuestra tesis.
Marco histórico, cómo se ha desarrollado el objeto de estudio desde distintos puntos de vista. La descripción de la evolución histórica del objeto de estudio. Y marco legal, qué normas jurídicas hay, dictados por el gobierno, que incumben al proyecto, pues, y esto tendrá que ir de mayor a menor, es decir, primero, por ejemplo, pues la constitución política si es necesario, decretos supremos, leyes, y así, ¿no? Que vaya en un orden. Por último, pues la bibliografía, que no se debe perder dentro de todo esto. Como vemos, pues esto es lo que tiene el marco teórico, pero pues para que no nos quedemos así un poco como qué hacemos ahora, pues vayamos a ver un poquito de este ejemplo, ¿no? Y pues aquí vamos a ir viendo qué tiene que entrar entonces en todo el documento. Ya hemos visto todo esto, pero pues vamos viendo qué debería entrar y cómo debería entrar. Antes de que se nos vaya pues la idea, pues antes quisiera mostrarles esto, ¿no? Por ejemplo aquí, esta es una formulación del problema y dice, ¿cuáles son los indicadores que permitirán evaluar la sostenibilidad del sistema agropecuario de la comunidad originaria Moyutapampa de la provincia de Baroa del departamento de Oruro? Entonces, aquí lo primero que identificamos, pues son las variables, indicadores para evaluar la sostenibilidad. Y lo voy a colocar pues de un color. Y luego tengo del sistema agropecuario de la comunidad originaria Moyutapampa. Entonces veo que aquí uno de los valores o de las variables bien importantes, pues son los indicadores. ¿Indicadores para qué? Para evaluar la sostenibilidad. Entonces aquí hay dos cosas importantes, los indicadores y la evaluación de la sostenibilidad. Si este es nuestro problema, pues ya tenemos una idea de qué variables, pues lo más importante viene siendo la hipótesis. Entonces al principio, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? Entonces ya tengo el problema. Luego de tener el problema, yo tendré que averiguar sobre lo que es sostenibilidad. Entonces hago mi investigación sobre sostenibilidad. Entonces empiezo a hacer mi marco teórico y fíjense, para poder hacer mi marco teórico, ¿cómo hago este marco teórico? Entonces aquí yo tengo que ver que si mi tema es ese, primero tengo que ver a qué pertenece, a qué ciencia pertenece. En este caso, esto es parte de la economía agrícola. Por lo tanto, yo pondré aquí pues la ciencia principal, que es economía agrícola, porque siempre va de lo general a lo particular. Ahora, bien, una vez que yo tengo pues esto, fíjense, aquí tengo citas, aquí estoy escribiendo lo que yo pienso y de repente aquí tengo una cita, ¿no? Que pues viene de Flores y demás, ¿no? Entonces, ya estoy aprendiendo a escribir esto con citas. Luego pondré, por ejemplo, importancia de la economía agrícola, proceso agrícola, pero todo esto tiene que desembocar sí o sí ¿en qué? ¿En qué variable? En la variable sostenibilidad. Aquí tengo un análisis y aquí está, fíjense, manejo sostenible. Una vez que yo tengo esto de manejo sostenible, y pues igual, ¿no? Con las citas necesarias, algunas son citas parafraseadas, algunas son citas textuales, yo tendré que ver cómo evaluar la sostenibilidad. Allá, y una vez que yo lea esto de evaluar la sostenibilidad, fíjense que aquí voy teniendo las evaluaciones, ¿no? Entonces voy ahondando en la teoría. Una vez que yo ya tenga esto, o qué métodos existen para evaluar la sostenibilidad, porque pues todo esto me va a dar eso precisamente, pues ya que voy colocando todo esto con detenimiento, ya estoy en condiciones de poder escribir mi hipótesis. Por ejemplo, aquí hay un marco de evaluación de sistemas de recursos mediante indicadores de sostenibilidad MESMIS. Ya que he encontrado un recurso, entonces pues empiezo a leer sobre esto, empiezo a hacer resúmenes sobre esto y veo que hay atributos que yo tengo que tomar en cuenta para poder evaluar la sostenibilidad. Entonces ya después de hacer eso estoy en condiciones de poder hacer mi hipótesis. Y pues entonces, ¿cuál será mi hipótesis? Ya puedo plantear y digo, el destino de la producción, los costos de producción, la degradación de suelos son los elementos que permitirán evaluar la sostenibilidad del sistema agropecuario de la comunidad pues originaria de Moyutapampa. Y bueno, pues pueden ver aquí que lo que estoy haciendo es básicamente encontrar esas variables. Estas variables necesariamente tienen que estar en mi marco teórico y hay que darles por lo menos una media plana o una plana para ver cómo se miden. Pero además yo tengo que operacionalizar estas variables. ¿Cómo es eso? Primero identifico las variables independientes, luego tengo la variable dependiente y el término relacional. Luego lo conceptualizo. Como ya he hecho mi marco pues teórico y pues a partir del marco teórico tengo conceptos, pues conceptualizo destino de la producción y costos de la producción, cada una de las variables. ¿De qué variables? De la hipótesis. Una vez que las conceptualice, pues hago su operacionalización. ¿Qué es esto?
Coloco la variable, ¿no? Primero si es independiente, el nombre de la variable, la dimensión. ¿En qué dimensión la voy a pues evaluar? Va a ser económica, agrícola, productiva o otra dimensión. ¿Qué indicador? Por ejemplo, aquí tengo el destino de la producción, va a ser de tipo con dimensión económica, cuyo indicador será la cantidad de producción para la venta y la cantidad de producción para el autoconsumo. En ítem, ¿cómo voy a medir esto? En porcentaje, esto también en porcentaje, y aquí es muy importante porque a veces, pues imagínense que nosotros queramos pues medir el color de la pizarra en litros, pues no tendría sentido, ¿no? Sería pues un ítem cualitativo, ¿no? Directamente, en el que puede ser blanco, negro, rojo, ¿no? Pues tendrá 3 ítems, listo. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, o pesar a las personas en litros también, no se puede, entonces hay que tener cuidado en esto. Y la técnica, ¿con qué técnica yo voy a sacar este valor? En este caso con análisis documental, que puede ser observación o puede ser entrevista. Entonces esta es la operacionalización importante que me va a decir cómo llegar de mi hipótesis a pues ya a operacionalizar, es decir, a cómo voy a sacar la información como tal. Entonces viene siendo importante. Ya con esto, una vez que haga esto, pues esto también tendrá que estar refrendado en todo lo que viene siendo mi marco teórico y, como no, mi marco conceptual. Pero veamos un poquito esto del marco conceptual, porque aquí está puesto el marco teórico, ¿no? De todo lo que se tiene, pero pues hay un acápite también que nos va a hablar precisamente del marco conceptual, y este marco conceptual pues nos va a permitir que nosotros tengamos, fíjense, ¿qué hacemos en el marco conceptual? Directo, ¿no? Autodependencia, ¿qué es? Adaptabilidad, ¿qué es? Aquí deben tener también sus citas, ¿no? Aquí debería tener, o en caso de que no tenga citas, significa que es algo que nosotros ya hemos llegado, después de que hemos hecho el marco teórico, pues hemos definido ya nosotros esto. Entonces, eso podemos tenerlo porque ya hemos hecho una cita arriba, ¿no? Entonces tenemos el marco conceptual, luego tenemos el marco legal o jurídico, ¿no? Los artículos, las leyes que se tienen, arribita hacemos un resumen de cuáles artículos, leyes vamos a tener, y como no, probablemente pues en algunos casos tengamos que colocar también el marco histórico, y pues todo debe ser con fuente, ¿no? Todo debe tener una fuente, todo debe tener pues un respaldo, ¿no? Aquí está por ejemplo un marco histórico, qué ha pasado, cómo ha sido su historia y demás. Bueno, ya que tenemos todo esto, pues estamos en condiciones ahora sí de poder llenar todo nuestro documento. Entonces, aquí tengo una plantilla de perfil. ¿Qué debería tener nuestro perfil? En principio tendrá que tener pues una introducción y justificación. Aquí, pues, ¿qué colocamos? Empezamos con la introducción, que viene siendo pues una introducción al tema desde lo general a lo particular. Por ejemplo, vamos a ver pues este ejemplito y pues vamos a ver, ¿no? Empezamos, si esto es de agricultura, empiezo a hablar sobre el desarrollo de la agricultura en los últimos años, qué es lo que ha pasado, cómo esto es importante, ¿no? Digamos para todo, porque voy llegando al tema principal, que es la sostenibilidad. Es decir, el primer párrafo hablo un poquito acerca del nivel mundial, en el segundo párrafo tengo que hablar un poquito de mi variable, ya un poquito llegando, tengo que hablar ya de la comunidad, pues qué está ocurriendo, y pues hasta llegar en ese contexto a lo que yo voy a hacer en este documento. Eso viene siendo la introducción. En justificación, pues coloco aquí justificación y puedo tener académica, económica, metodológica, es decir, ¿por qué es importante lo que estoy haciendo? Ojo, aquí no tiene que tener todas las justificaciones, sino los necesarios. Académicamente, ¿para qué? Pues de repente para pues obtener algún grado, para hacer algo, o alguna cuestión importante. Económica, ¿para qué? Metodológica, ¿para qué? Entonces ya voy teniendo una justificación, también puede ser práctica, u otra que ustedes vean conveniente. Planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, ¿qué tendré que tener? Bueno, pues aquí ya es lo que voy teniendo, pues todo esto, ¿no? Mínimamente el planteamiento del problema debe tener una plana o dos planas, y siempre debe acabar con una pregunta. Y fíjense que aquí ya debe tener pues datos, por ejemplo, ¿no? Empieza, el primer párrafo habla, tiene un modelo médico, es decir, que va poniendo esa forma de ver pues toda la información. Aquí me relata un poquito qué pasa con la comunidad y cuáles problemas tiene. Y fíjense que aquí me lleva a ver el anexo tantos, ¿para qué? Para que yo vea los datos que están como que
sustentando este problema, ¿no? Entonces es importante que tenga datos que sustenten mi problema. Y eso pues se puede ir añadiendo. Pero sí o sí debe terminar en una pregunta, y esta pregunta debe tener pues todas las variables metodológicas, es decir, pues si es, por ejemplo, descriptiva, correlacional o causal, pues tener todo lo que ello conlleva. Una vez que tenemos eso, pues aquí ya tenemos el objetivo general. ¿Qué vamos a tener en el objetivo general? En el objetivo general, pues tendremos, pues fíjense que tiene una relación total con la formulación del problema, porque básicamente pues es cambiar el problema semántico por un verbo infinitivo y añadirle un para. O sea, ¿para qué hacemos esto? ¿No? Recordemos eso. Los objetivos específicos, que no es otra cosa de cómo vamos a llegar al objetivo general, parte por parte, ¿no? Luego la hipótesis, que ya la hemos estado viendo, la identificación de variables, la conceptualización de variables, hasta llegar a la operacionalización de variables, que viene siendo importante, y pues ya tenemos todo eso. ¿Qué más tenemos aquí? Marco teórico, pues ya lo acabamos de ver, el diseño metodológico, y aquí pues hay algo importante que también veamos. En el diseño metodológico tenemos que ver qué tipo de investigación estamos colocando. Entonces, aquí será importante que nosotros definamos. Fíjense que cuando yo tengo pues esta casa, por ejemplo, ¿no? Pues yo voy viendo lo siguiente, que aquí puedo ver diferentes tipos de diseño. A ver, permítanme ver, aquí tengo esto, ¿no? Tengo distintos tipos de diseño, me voy a ir directamente a ver cómo llegar. Yo puedo tener un diseño de investigación. Esta vez voy a irme directamente al diseño cuantitativo, y en el diseño cuantitativo yo voy a ver que hay los siguientes diseños. Puede ser un diseño experimental o no experimental. Experimental, cuando yo puedo experimentar algo, cuando yo hago alguna pues cuestión para poder manipular las variables, ¿no? Pues ese es un diseño de investigación experimental, pero pues la mayoría pues hace un diseño no experimental. En el diseño no experimental, o más bien experimental, yo tengo los diseños preexperimentales, experimentales puros o cuasi experimentales, y en los no experimentales, transversales o longitudinales. Por la forma en la que se está haciendo, pues la mayoría va a ser de tipo no experimental, y pues va a ser o transeccional o longitudinal. Entonces, si es transeccional, pues se va a hacer en un corte, y pues si es longitudinal significa que va a ser en un tiempo, es decir, que voy a tomar datos históricos, ¿ya? Entonces yo tengo que colocar eso, pero además tengo que colocar en el tipo de investigación, ¿qué tipo de investigación va a ser? ¿Va a ser una descriptiva, va a ser una correlacional o va a ser una causal? Pues y aquí, pues generalmente, pues la mayoría va a ser de tipo causal, es decir, que hay dos variables, por lo menos, donde hay dependencia entre las variables. Correlacional, cuando solamente tienen una relación. Pues ya que tenemos el diseño, ya que hemos visto esto del diseño, pues entonces ya estamos en condiciones de poner qué tipo de investigación vamos a colocar aquí. Es decir, diremos, ¿no? Esta es una investigación de tipo descriptiva causal, ¿no? Y pues se va a usar un diseño pues transversal o longitudinal, ¿no? Según lo que veamos. ¿En qué área de investigación estamos haciendo? ¿No? Este, por ejemplo, pues corresponde, el que veíamos hace un rato, a la economía agrícola. En otros casos corresponderá, pues, qué sé yo, a empresas, a teoría general de sistemas, qué sé yo, esa área de investigación a donde pertenece. El universo y muestra, ¿no? Aquí, pues, ya va siendo un poquito cuál va a ser nuestro universo, a quiénes vamos a encuestar, o qué cosas vamos a medir, cuál va a ser nuestra muestra. Y pues eso ya tiene que ver con algunas otras cuestiones que pues en algún momento lo veremos, pero pues tenemos además las técnicas e instrumentos, es decir, vamos a detallar lo que se encuesta, entrevista y otras técnicas. Y aquí hay algo que es importante que nosotros tenemos que ver. Cuando coloquemos las técnicas, pues tenemos que hacerlo de esta manera. Fíjense, técnicas. Y digo, las principales técnicas que se emplearán, en este caso, como va a ser en futuro, será en futuro, que se emplearán serán las siguientes. Y coloco encuesta. Y aquí cito lo que dice un autor, o lo parafraseo, en este caso está parafraseado, y digo, ¿no? Que pues siendo la encuesta uno de los instrumentos, se va a plasmar para hacer qué, ¿no? Debo aclarar qué voy a hacer. Luego voy a hacer análisis documental. Otra vez conceptualizo esto y digo, voy a usar esto para hacer qué, ¿no? Entonces todas las técnicas las voy haciendo. De la misma manera, los métodos. En este caso, pues puedo usar análisis, síntesis, estadístico,
Y lo mismo, tendré que decir qué es el análisis y cómo se va a emplear, qué es la síntesis y cómo se va a emplear en cada uno de, pues, de lo que estoy haciendo. Eso viene aquí. Pues luego el alcance temporal espacial, es decir, ¿en qué tiempo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo? Voy a hacer pues desde años y además dónde, espacial significa dónde, en qué lugar se va a hacer toda esta investigación. El contenido tentativo, ¿no? Que va a tener pues, mi investigación, un cronograma de actividades y tareas y pues la bibliografía, ¿no? Y los anexos. Esto para la investigación científica. Bueno, espero no haberles cansado. Gracias por la atención. Y pues espero que pues cualquier duda puedan hacérmela saber. Gracias, permiso.